Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra presentación sobre la economía de Chile. Les presento a nuestros integrantes, Belén Pinto, Walter Solórzano, David Rocha y mi persona, Jesús Bilbao. Pertenecemos a la clase de Finanzas Internacionales de la UTLA en el año 2021. Empecemos. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las características principales de la economía. Chile ha sido considerado tradicionalmente como un modelo en América Latina en términos de transparencia política y financiera. Además, es una de las economías de más rápida expansión económica en la región. Chile es también uno de los países más industrializados de América Latina. Sus principales sectores son la minería, especialmente cobre, carbón y nitrato, los productos manufacturados, donde encontramos principalmente el procesamiento de alimentos, productos químicos y de madera, y por último la agricultura, sector en el que principalmente podemos encontrar la pesca, la viticultura y la fruta. Además, según los datos que hemos podido recopilar del Banco Mundial, el sector industrial aporta con el 29,3% del PIB y emplea el 22% de la población activa. El sector agrícola contribuye con el 2,5% del PIB y emplea el 8,7% de la población activa, y el sector de servicios aporta con el 58,7% al PIB y emplea alrededor del 69,1% de la población activa. Ya, perfecto. Empecemos con los factores macroeconómicos de la economía de Chile. Es importante tomar en cuenta no 10, ni 20, ni 40 años, sino puntos en los que dentro de un país ha habido eh, bases para un análisis de esta gran magnitud, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, en 1970 es un año clave en el que Salvador Allende llega a tomar el poder y crea una de las mayores crisis económicas a nivel de la región en esos tiempos y de manera histórica aún en tiempos actuales. En especial por su tiempo récord, habiéndolo logrado casi en 4 años, haciendo que el tamaño del Estado crezca con un endeudamiento irresponsable y una inflación de casi el 500% debido a una impresión de billetes del peso chileno sin precedentes y con muy poca responsabilidad social y económica. Se puede ver aquí que la tasa de crecimiento del PIB en 1970 empezó con un alto crecimiento, pero de igual manera bajó hasta llegar a uno de los peores decrecimientos, hasta el factor geopolítico del golpe de Estado que derivó en el gobierno del ejército hasta 1990, en el cual vemos que se generó uno de los mayores crecimientos en esos tiempos y se mantuvo una lógica dentro del mismo, con excepciones en el año 1982 y 83 por factores fuera del manejo de la gestión del gobierno. El tema de la inflación que les estaba conversando en 1974 llegó a un 500%, que es histórico en la historia de Chile, y más aún su recuperación posterior a este evento que eh, se logró debido a que el gobierno del ejército tomó decisiones muy importantes de tomar una política y economía de mercado con poca influencia del gobierno dentro de las medidas para, eh, para todo tipo de transacciones comerciales, dejando desempleadas a algunas personas en su paso en el tema del Estado, pero luego potenciando el sector de la minería, el sector de los commodities, el sector de una industrialización temprana de Chile en ese tiempo que en la región no era antes vista y que se deriva en convertirse en uno de los países más ricos de la región con un PIB per cápita al 2019 de $21,000 por habitante. Aquí podemos ver la tasa de interés que, bueno, luego vamos a ahondar mucho más en este tema, conociendo también los regímenes cambiarios para determinar cómo ha sido el manejo del país en términos un poco más específicos. Bueno, en la parte de comportamiento de su tipo de cambio podemos ver que en los años 70 hubo una depreciación debido al mayor endeudamiento interno neto del país y al menor nivel de gasto del gobierno asociado a periodos de ajuste fiscal. Luego, en los años 80 y 90 hubo una apreciación donde se puede ver la mejora en la posición de activos externos netos y un crecimiento de productividad relativa en sectores como la agricultura. Luego tenemos una depreciación
en los años 2003 al 2018 de aproximadamente del 5%, donde hubo una reducción de activos externos netos y una caída de términos de intercambio. Luego, a partir del 2013 hasta el 2018, hubo una apreciación considerable y esto es debido a que el peso chileno se apreció gracias a los efectos del cobre y también por el aumento en la escala de intercambio del dólar al peso. Luego, en el 2020, debido a los efectos de la pandemia, hubo una depreciación y finalmente en el 2021 hubo una recuperación hasta llegar al valor de 712,54 debido al intercambio. Ahí se puede ver la gráfica, cómo fue apreciándose al pasar los años. Vamos a repasar lo que es la línea del tiempo desde los años 70 hasta la actualidad de la política fiscal y monetaria. Como pueden evidenciar, desde 1971 hasta 1985, Chile mantuvo un déficit de casi 30 puntos porcentuales sobre el PIB y de acuerdo a todas las políticas monetarias, dado el cambio de gobierno, dado el cambio de la política, se puede evidenciar que uno de los factores más importantes para su reactivación en política fiscal y monetaria es la creación autónoma del Banco Central. En esto nos hablamos que el Banco Central tiene su propio organismo de control, sus propios asesores y no tiene nada que ver con el gobierno, excepto por las políticas fiscales y monetarias. A partir de los años 1900, a mediados de los 1800, esto se traduce justamente antes del 80 entre los 80 y 90, toda la crisis fue superada, o sea, ya las tasas, la recesión, la caída del producto de 13 puntos, y bueno, como estos resultados se tomaron metas. A partir en la siguiente diapositiva podemos evidenciar que en 1990 en adelante ya se toman metas de inflación, que son como el 3%, y de acuerdo a la siguiente diapositiva, el esquema de política monetaria, justamente de metas de inflación, se adopta y esto permite que el país reduzca y continúe reduciendo la tasa de inflación. Entonces, hablamos de que la inflación se fue reduciendo desde un 12.1% en los 90 hasta los 2000 en un 4.8%. Después de eso, se toman medidas hasta en la actualidad de políticas monetarias, de hasta un 2.5% en política monetaria. Esto desde mayo del 2017 tratamos justamente de que el valor baje y esto estimula la actividad económica. Entonces, a partir del 2019, el Banco Central decidió elevar nuevamente las tasas de interés como medida política monetaria y bueno, esto fue el resultado de la economía, o sea, se pudo reactivar y en adelante le vamos a explicar justamente parte de las medidas contra el COVID en política monetaria. Bueno, en algunas medidas contra el COVID en la parte fiscal tenemos diferentes características en diferentes meses. En marzo del 2020 tenemos un mayor gasto en salud y mayores subsidios y prestaciones por desempleo. En abril del 2020 tenemos un apoyo de 2.000 millones de dólares para personas y de 24.000 millones para empresas. Luego en mayo del 2020 tenemos distribución de 100 millones en canastas de alimentos y en junio del 2020 reducción temporal de tasa de impuesto a ganancias y transferencias de 635 dólares a diferentes trabajadores que más necesitaban el dinero. Y finalmente, de julio del 2020, tenemos el primer retiro de fondos de pensiones, garantías hipotecarias para salvaguardar préstamos y ajustes en el tratamiento de los activos recibidos como pago y márgenes en operaciones. En parte de las medidas contra el COVID, en parte de política monetaria y macrofinanciera, como podemos evidenciar en los tres gráficos, el primero es de la tasa de política monetaria. Dado los países desarrollados y emergentes y Chile, se ve un decrecimiento de la tasa de política monetaria. De acuerdo a los paquetes fiscales para justamente afrontar la crisis del COVID, Chile pudo aportar
mediante el fisco con bastantes recursos para la reactivación, o sea, mediante paquetes fiscales a la reactivación de su economía. Y lo pudo hacer desde antes de diciembre hasta después de diciembre del 2020. Y bueno, como podemos evidenciar que en mayo el empleo bajó, pero justamente por el factor más importante, que es el precio del cobre, que ahora actualmente llegó a sus precios más altos, que es $4.61 por libra. Entonces eso permite que la economía se pueda reactivar y alcanzar mejores índices en la balanza de pagos. En cuanto a las medidas contra el COVID, tomando una perspectiva del tipo de cambio y la balanza de pagos, encontramos que se permitió que el tipo de cambio se ajuste de manera flexible. Además, desde el 9 de enero se reanudaron las ventas de divisas y de operaciones non-deliverable forward, el cual es un instrumento financiero que permite a los participantes del mercado de dólares protegerse ante el riesgo de fuertes incrementos futuros en la tasa de cambio, es decir, de una depreciación del peso chileno. También se acordó con el FMI una línea de crédito flexible de 2 años por un monto equivalente a casi 24.000 millones de dólares. Para los retos a los que se va a enfrentar la economía chilena, nosotros pensamos que el primer reto al que se debe enfrentar es el superar su tendencia tradicional al precio del cobre, misma que representa el 50% de las exportaciones de todo el país. A su vez, es importante que Chile desarrolle un suministro de alimentos autosuficientes, puesto que la agricultura de Chile actualmente produce menos de la mitad de las necesidades domésticas. Y de igual manera, aumentar su productividad, especialmente en el sector minero, puesto que dicho sector ha crecido constantemente en las últimas décadas, reforzado por el rápido desarrollo de las tecnologías de comunicación de información, al igual que el acceso a la educación en el ámbito minero y, en consecuencia, un aumento de las habilidades y especialidades en conocimiento por parte de la fuerza laboral del sector minero. Perfecto. Y dentro de las predicciones futuras para el ámbito económico de Chile, podemos tomar en cuenta bastante su nivel de respuesta y calidad de respuesta a la pandemia, lo cual dentro de Latinoamérica lo vuelve en el primer país en tener más del tercio de su población ya vacunada. De todas maneras, junto con su costumbre a la lógica y coherencia dentro de sus decisiones, a pesar de tener este alto índice de vacunación, toma todavía medidas de confinamiento importantes que ayudan a que no se dé la vuelta nuevamente a la situación que cada vez empobrecía más al mundo entero y en especial a todos los países de Latinoamérica que han tenido un impacto muy negativo en su economía. Mientras que Chile, con un buen plan de vacunación, con muy buenas medidas tomadas dentro de la pandemia, se ve que a pesar de que en el 2020 tuvo un decrecimiento del 6% en su PIB, entre el 2021 y 2022 van a crecer en el 4,5% y 3,2% respectivamente, lo cual va a significar que solamente en 2 años van a superar el nivel de su PIB en el año 2019, lo cual, a comparación de otros países como el nuestro, el Ecuador, es menos de la mitad del tiempo que le va a tomar al Ecuador, por ejemplo, en volver a tener el mismo nivel que tuvo en el año 2019, el cual le va a tomar hasta el año 2025. Es decir, 6 años de retraso dentro de su crecimiento económico. Cosa que al momento son solo predicciones, pero que se puede ver con un análisis positivo y el cual más bien tiene una probabilidad a un mayor crecimiento todavía si es que existen otros factores externos a las decisiones que vaya a seguir tomando Chile que puedan beneficiar de manera económica y en lo comercial. Eso sería todo por nuestra presentación. Nos presentamos las referencias y gracias por su atención.